Ya sabemos que la estructura de Lewis, conforme a lo que habíamos dicho previamente, es una forma de representación 2D de las moléculas teniendo en cuenta una ley fundamental, ¿sí? Una regla, que es la regla del octeto, que como lo dijimos anteriormente, deberíamos denominarla como la regla que me indica que todo átomo quiere tener la configuración de su gas noble más cercano cuando forma enlaces químicos con otra estructura. Para poder explicar estructura de Lewis y los temas que vienen a continuación, voy a tomar una molécula de referencia, ¿sí? La molécula de referencia que voy a tomar en este caso es este compuesto. Este compuesto es el ácido carbónico. Para la explicación me va a servir. Y lo que voy a explicar con él se tiene que tener en cuenta para cualquier compuesto, solo que para ir avanzando en el proceso teórico vamos a hacerlo de manera práctica con un ejemplo. Entonces, para poder plantear de manera correcta la estructura de Lewis, la primera cosa que ustedes deben analizar es los enlaces químicos que vamos a formar se llevan a cabo a partir de los electrones de valencia. Entonces, usted primero lo que tiene que tener claro es cuáles son los elementos que tiene su compuesto y cuántos electrones de valencia tiene cada uno de esos elementos, ¿sí? Entonces, en el caso del hidrógeno, del carbono y del oxígeno, para saber los electrones de valencia, bueno, no solo para estos elementos, sino para cualquier elemento de la tabla periódica, ¿de dónde nosotros sacamos la información acerca de la cantidad de electrones de valencia que tiene un átomo? Eso se hace con la configuración electrónica, ¿no? Ajá, y de la configuración electrónica, ¿qué pedacito específico sacábamos que nos permitía saber los electrones de valencia? El último El nivel. último nivel de energía. Perfecto, el último nivel de energía. Eso es correcto y esa es la regla infalible. Si ustedes necesitan saber los electrones de valencia de algún elemento particular, con la configuración electrónica, mirando cuántos electrones hay en el último nivel, usted puede en ese momento conocer esa información, ¿sí? Eso es cierto. Hay un plan B que también les puede ayudar para ciertos elementos, no para todos, pero para algunos les va a servir y es un poquito más fácil. Entonces, para eso, volvamos a la tabla periódica hipotética, ¿sí? Esta es una tabla periódica, más o menos así es el bosquejo. La regla que les voy a explicar ahorita aplica para los del grupo 1A, 2A y de los del 3 en adelante A. Estos que voy a señalar por acá. Bueno, no sé si hice todos 1A al 2A o lo que también es lo mismo del 1 al 2 y de los del 3A, de hecho hasta los del 8A aquí se abarcaría, que eso incluye a los del 13 hasta el 18. La regla dice que dependiendo del número del grupo, esa es la cantidad de electrones de valencia. Si está en el grupo 1A, la cantidad de electrones de valencia es igual a 1. Si está en el grupo 2A, la cantidad de electrones es 2. Cuando estamos en el grupo 3A, la cantidad de electrones de valencia es 3. Pilas porque cuando ustedes lo toman como 13, quítenle el 1 y esa es la cantidad de electrones, ¿sí? Que esto es lo equivalente, esto es del mismo, solo que en la tabla periódica hay veces vienen como 3A o como 13. Si dice 13, quítele el 1 y ese es el número de electrones de valencia. Si, por ejemplo, está en el grupo 7A, pues esos son 7. Si en lugar de tener 7A usted tiene la representación 17, quítele el 1 y deje el número final. Y esa es la cantidad de electrones de valencia. Eso solamente aplica para los del grupo 1A, 2A, del 3 hasta el 8A. Los que están en la mitad, no. Ahí sí toca mirarlo única y exclusivamente por configuración electrónica, ¿sí? Los que están aquí, en estos grupos del A, tenemos la opción de verlo por el número del grupo, porque cuando ustedes revisen la configuración electrónica, el último nivel, la cantidad de electrones, pues coincide con con el número de grupo en el que se encuentra. ¿Listo? Esto nos va a ahorrar tiempo, pero pues también hay que empezar a generar eficiencia. Y pues para acá, para determinar la cantidad de electrones de valencia, no tienen que hacer obligatoriamente la configuración electrónica para algunos elementos. Entonces En podríamos el sacarlo. caso, en el caso del grupo B, sí hay que hacer la configuración electrónica o también hay como una regla. No toca por configuración electrónica. Ahí sí nos toca por ese lado. El hidrógeno sí es muy fácil. Entonces ese sí no lo voy a hacer por configuración, solo por grupo, porque el hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Uno. Uno.
Y eso también es fácil porque tiene un solo electrón, el único electrón que tiene también es un único electrón de valencia. Hagamos el del carbono, por ejemplo, que ese no es tan extenso y me sirve para explicarlo tanto por configuración electrónica como por número del grupo. Entonces, para poder hacer la configuración electrónica, ¿qué información necesito del carbono en este momento para saber cómo hago la configuración electrónica? ¿Cuál era la información ¿El número preliminar? atómico? Ajá, la información preliminar es el número atómico. ¿Ese número atómico realmente es el número de electrones? No, es el de No, protones. No es el exacto, número de protones. pero me sirve de base. ¿Cuánto es el número atómico del carbono, por favor? Y ya les continúo la 6. explicación. Listo. ¿Qué pasa? Cuando ustedes están haciendo estructura de Lewis, uno parte del hecho de que el átomo estaba solo, sin acompañantes. Cuando el átomo está solo, sin acompañantes, ¿cuál es la carga del átomo? 0. Vamos a asumir que la carga es cero. Si la carga es cero y yo tengo que Z es igual a 6, ¿Z con qué partícula está relacionada? Es que no me acuerdo, pero ustedes sí. Con los protones. Ajá, pero con la configuración se llama configuración electrónica. Entonces yo no necesito los protones, pero esa información me va a servir de base para hallar los electrones. Sabemos que el átomo está solo, en ese caso que tiene un número Z de 6, por lo tanto tiene 6 protones, por lo tanto este carbono, ¿cuántos electrones tiene? 6. Porque como el átomo está solo, la carga es cero, en ese momento la cantidad de protones y electrones es la misma. Listo. Configuración electrónica. Este sí como es pequeñito, pues la configuración es fácil. ¿Cómo es la configuración electrónica? ¿Me la pueden dictar? 1s2, que sigue 2s2, 2p2. Ajá, y con eso ya completamos nuestra configuración electrónica. Antes de mirar lo de los electrones de valencia, a mí me faltó preguntarles, ¿el carbono en qué grupo de la tabla periódica está? En el 4. Exacto, como él está en el grupo 4A, en teoría, ¿cuántos electrones de valencia tiene basado en el grupo? 4. 4. Él tiene 4 electrones de valencia. Miremoslo basado en la configuración. En la configuración, ¿quiénes son los electrones de valencia? ¿Qué característica es la general de cualquier configuración electrónica que me permite determinar los electrones de valencia? El grupo, el último nivel de energía. O sea, Exacto. 2. El último nivel, que es el número grande. El último nivel en este ejemplo es el 2. Y no me importa qué orbitales, sino todos los que estén en ese último nivel. ¿Cuántos electrones tenemos entonces en total? 4. Listo, perfecto. 4. Entonces, aquí es donde demostramos, y eso le pasa a varios elementos, bueno, a todos los que están en el grupo, en los grupos A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, que el número de electrones de valencia coincide con el número del grupo. Si usted lo hace por grupo o por configuración, le da idéntico. Los otros sí no. Entonces, aquí lo acabamos de demostrar con este ejemplo. Para lo que viene y para ahorrar tiempo, como ya lo logramos demostrar, vamos a continuar viendo el número del grupo, ¿sí? Volviendo por acá a nuestro ácido carbónico, la idea inicial de la estructura de Lewis es tener la materia prima. Y la materia prima son los electrones de valencia que tienen los átomos al principio. El hidrógeno solo tiene uno. El carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos 4. nos dieron? Ajá. El oxígeno, 6. ajá, porque él está en el grupo 6. Y lo podríamos hacer por configuración electrónica, igual nos va a dar 6. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo otro que usted tiene que tener claro? Ya sabe cuántos electrones de valencia tiene un hidrógeno, un carbono y un oxígeno. Tiene que analizar si en su estructura hay un hidrógeno, un carbono y un oxígeno. Cuando yo lo analizo, no. En mi estructura no hay un hidrógeno, hay dos. O sea que el aporte total de los electrones por parte del hidrógeno es lo que tiene uno multiplicado por la cantidad de átomos que tengo. Entonces, esos son los electrones de valencia que aparecen y esta es la cantidad de átomos que tengo de ese átomo, ¿sí? Del hidrógeno, yo sé que él tiene un electrón de valencia, pero tengo dos átomos, entonces me toca multiplicar esto por dos. ¿Cuántos carbonos tenemos en nuestra estructura de ejemplo? 1, Uno. O sea que esta cantidad la tengo que multiplicar por uno. ¿Cuántos oxígenos tenemos en este momento en nuestro compuesto? 3. Tres. Esto me va a dar el aporte de electrones de valencia que da cada elemento basado en la cantidad también en la que él se encuentra. Entonces, el hidrógeno nos va a aportar con 2 electrones de valencia en total, el carbono me va a aportar
con 4 electrones de valencia en total y el oxígeno me va a aportar en un total de 18 electrones. A la larga, cuando se forma el compuesto, a mí ni siquiera me interesa si fue el hidrógeno el que dio 2, si fue el carbono el que dio 4 o si fueron 18 los electrones de valencia que aportó el oxígeno. A mí lo que me importa es saber cuántos electrones de valencia yo tengo en total, porque esa va a ser la materia prima para generar los enlaces químicos, ¿sí? Ni siquiera me importa si los dio el hidrógeno, el carbono o el oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia en total tendría nuestra estructura? 24. Ajá. 24 electrones de valencia. Y esta va a ser como la materia prima. ¿Por qué digo que es la materia prima? Ustedes van a formar enlaces químicos. Los enlaces químicos solo se forman con electrones de valencia. Los electrones internos no nos importan. Entonces, por eso tenemos que tener clara la información de los electrones de valencia, porque estos 24 son los que me van a poder permitir formar los enlaces químicos. Tengo 24 electrones de valencia. Ya ni siquiera me interesa saber de quién, ¿sí? Y esta es la fórmula de mi compuesto. Ahora, lo siguiente que tenemos que identificar para poder continuar con la siguiente parte y dibujar una estructura de Lewis correcta es la electronegatividad. La electronegatividad juega un papel esencial para poder generar el orden dentro de nuestra estructura. Entonces necesito, por favor, que me ayuden a consultar la electronegatividad del hidrógeno, carbono y oxígeno. Y María José, ¿cuál fue la que tú me dijiste otra vez? Perdóname. El oxígeno 3.44. Y nos faltaría solo el hidrógeno. El hidrógeno es 2.2. Listo. ¿Por qué? Resulta que en la estructura de Lewis, para poder empezar el proceso, hay que escoger algo que se llama el átomo central. El átomo central es el origen de los enlaces, de ahí vamos a partir. Pero entonces hay una característica que debe de tener ese átomo central, ¿sí? El átomo central debe ser el menos electronegativo. Menos electronegativo. ¿Quién de los tres es el menos electronegativo? El hidrógeno. Eso es correcto. Pero me toca hacer aquí un asterisco. El átomo central normalmente es el menos electronegativo, excepto cuando es hidrógeno, porque él no puede formar muchos enlaces, él solo puede formar un enlace químico y eso me restringe para la función del átomo central, que es como el origen de todos los enlaces. Si yo tengo en cuenta que esto tiene hidrógeno, ¿cuál sería el siguiente menos electronegativo después del hidrógeno? El carbono. Carbono. Exacto, y ese sí va a ser mi átomo central. Aquí tengo mi carbono. Ahora, la regla siguiente dice que nosotros ubiquemos los átomos, los demás átomos, alrededor del átomo central. Sin embargo, también hay una aclaración. Y la aclaración es respecto de cuando tenemos compuestos con oxígeno e hidrógeno al tiempo, ¿sí? Cuando tenemos oxígeno más hidrógeno en la misma estructura, la recomendación es la siguiente. Al central va a conectar los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tiene mi estructura en este momento? 3. 3. Entonces los voy a ubicar alrededor del central. Aquí tengo mi oxígeno 1, mi oxígeno 2 y mi oxígeno 3. Y los hidrógenos, en ese caso, cuando están en el mismo momento, oxígenos e hidrógeno, los hidrógenos los conectamos a los oxígenos, no al central, porque es que el oxígeno y el hidrógeno tienen una predisposición de que les gusta estar juntos. Por cada oxígeno máximo se conecta un hidrógeno, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos tiene mi estructura? 2. 2. Entonces, la regla dice, conecte a cada oxígeno un hidrógeno. Entonces, quiero conectar un hidrógeno al oxígeno de aquí al lado y un hidrógeno al oxígeno de aquí al otro. ¿Listo? Pero los tengo que conectar. Hay algo que me hace falta en la representación para demostrar conectividad en la estructura de Lewis. ¿Cómo se demuestra la conectividad entre dos átomos en una estructura de Lewis? ¿Círculo? No, más simple. Líneas. Líneas. Entonces, lo que voy a dibujar, líneas entre los átomos que quiero conectar. El carbono yo lo quería conectar a los 3 oxígenos, ¿cierto? Y los hidrógenos los quería conectar hacia los hidrógenos. Cuando yo pongo líneas, una línea representa electrones de valencia. ¿Ustedes saben cuántos
electrones de valencia hay en una línea? 2. Exacto. Una línea representa 2 electrones de valencia. ¿Cuántas líneas dibujé en total en este momento? 5. Listo. O sea que ¿cuántos electrones de valencia acabo de ubicar en la estructura? En total. 10. Ajá. Y recuerden que mi materia prima son 24 electrones de valencia. Eso es todo lo que yo tengo. De los 24 electrones ya tengo que restar 10 electrones. Me quedan solo 14 electrones de valencia. Eso es todo lo que me queda para terminar de completar la estructura de Lewis. ¿Sí? Nosotros no podemos sobrepasar este número de 24. Ni podemos poner de más, ni podemos poner de menos, porque violaríamos la ley de conservación de la carga y de la masa. Entonces, tengo que tener 24 electrones en total en la estructura de Lewis. Hasta el momento, con las reglas que llevamos, hemos ubicado 10. Me faltan ubicar 14. Y ahí es donde vamos a continuar, ¿sí? La regla siguiente nos dice, después de que ustedes ya hicieron la conectividad, ahora sí se van a encargar del cumplimiento de la regla del octeto por parte de los átomos. Y ese cumplimiento lo van a hacer desde afuera hacia adentro. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos unos átomos que son los más externos, ¿sí? En nuestra estructura, ¿cuál es el átomo más externo, más distante del punto central? ¿El hidrógeno? Ajá, el hidrógeno. El hidrógeno, para cumplir la regla del octeto, habíamos dicho que la regla del octeto de manera más adecuada es tener la configuración del gas noble más cercano. El gas noble más cercano al hidrógeno no es uno que tiene 8 electrones, es el helio. En la capa de valencia y en su única capa, ¿cuántos electrones tiene el helio? 2. Ajá. Si nosotros ahorita nos paramos sobre, me voy a parar sobre este hidrógeno, ¿sí? El que está al costado izquierdo. ¿Cuántos electrones en este momento cree tener ese hidrógeno? 2. 2, porque como él tiene una línea, el estar conectado con ese oxígeno por medio de una línea, hace que crea que tiene 2 electrones. O sea que le hace falta electrones para poder completar su octeto. No. No. Él ya está contento así, ¿sí? Lo que le pasa a este hidrógeno también le pasa al otro hidrógeno. Él también tiene una línea, o sea que él ya completó el octeto, ¿sí? Sigamos. Después de los hidrógenos, que son los átomos más externos, ¿quiénes son los siguientes átomos a los que deberíamos verificarle el octeto? De Oxígenos. Ajá, de afuera hacia adentro, los siguientes son los oxígenos. Me voy a quedar con el oxígeno que está en la izquierda. ¿Cuántos electrones tiene en este momento ubicado este oxígeno a su alrededor? 4. Tiene 4, porque tiene 2 líneas. Cada línea son 2 electrones, 2 líneas son 4 electrones. Pero él quiere tener la configuración del gas noble más cercano. El oxígeno, si su gas noble más cercano no es el helio, es como el neón. Y él sí es el de la regla del octeto. Entonces, ¿cuántos electrones le hacen falta a este oxígeno para completar el octeto? 4. 4. Cuando ya le hacen falta esos electrones, ¿cómo nosotros normalmente los representamos? ¿Con puntos? Con puntitos. Ahí vamos a utilizar es los puntos. Ya después vamos a mirar una cosa de las líneas adicionales. Las líneas originales nos sirven es para generar primero la conectividad entre átomo y átomo. Pero cuando estamos completando el octeto, en esta partecita son los puntos. Entonces, lo que voy a poner son puntos. Como este oxígeno tiene 4 ya en líneas, le voy a poner 4 puntos, ¿sí? Y lo mismo me va a pasar con este otro oxígeno de la derecha. Él es muy parecido, ¿sí? Le hacen falta 4 electrones, se los pongo como 4 puntitos. Ya en este caso me queda el oxígeno de arriba. Ese oxígeno, ¿cuántos electrones en este instante tiene? 2. 2. ¿Cuántos les hace falta entonces? 6. 6 punticos entonces. Porque acabamos de generar el cumplimiento del octeto de todos los átomos menos del central. Pero tenemos que seguir haciendo cuentas. Con lo que acabé de hacer con los oxígenos, yo utilicé electrones de valencia. Esos punticos son electrones de valencia. En total, ¿cuántos electrones de valencia acabo de utilizar? 14. Ajá, me quedaban 14. Utilicé 14. 14 menos 14, 0.
0. Ajá. O sea, ya no tengo más electrones de valencia. ¿Sí? Todos los electrones de valencia ya están en la estructura. No puedo poner más en este momento punticos adicionales porque ya no me quedan. Son todos los que hay. Entonces, con esto es que vamos a terminar de formar la estructura de Lewis. Ya poner puntitos de más no puedo. Bueno, pero me falta el último átomo. Yo no he revisado el octeto del carbono. Este carbono que nosotros tenemos en este momento, ¿cuántos electrones tiene a su alrededor? 6. Tiene 6. 6. Exacto, porque tiene 3 líneas. Cada línea son 2 electrones. Tiene 6. Pero eso es un problema. ¿Cuántos debería tener para poder cumplir la regla del octeto? 8. 8. Y tengo un problema. Yo ya no puedo poner más puntos. Se me acabaron los puntos porque ya no tengo electrones de valencia. Conforme a la ley de conservación de la carga y de la energía, cuando hicimos la sumatoria de los electrones de valencia eran 24. Ya ahí están los 24. Entonces, con lo que está ahí me toca jugar. Y ahí es donde aparece un nuevo concepto, y es el concepto de enlaces múltiples. Cuando el átomo central le faltan electrones y usted no tiene más, o sea, se le acabaron, vamos a jugar con el concepto de enlace múltiple. Un enlace múltiple es entre dos átomos no tener una línea, sino tener 2 o 3 líneas, dependiendo de la necesidad. Entonces, lo voy a explicar con con el ejemplo que tenemos en este momento. ¿Cuántos electrones le hacen falta al carbono? 2. Tiene 2. 6. Ajá, él tiene 6, le hacen falta 2. Esos 2 los va a sacar de la siguiente manera. El carbono lo que va a revisar es los átomos con los que él está conectado. Él está conectado con este oxígeno y con este oxígeno. ¿Qué va a revisar de esos átomos? Si ellos tienen pares de electrones libres, ¿sí? En este caso nosotros nos damos cuenta que sí tienen pares de electrones libres, ¿sí? De hecho son 3 oxígenos. Entonces, él le puede decir a alguno de esos átomos de oxígeno que esos pares de electrones libres que los tiene libres, pues no sean libres, que los compartan. Primero lo voy a explicar con el átomo oxígeno que está más hacia la izquierda. Ese va a ser mi ejemplo, el con el que voy a iniciar. Entonces, ¿qué le va a decir el carbono? Le va a decir, quite este par de electrones, ¿sí? No lo deje como par de electrones libres, porque mejor no lo compartimos, porque en lugar de tener 2 puntos, no formamos entre los dos una línea, ¿sí? Miremos ese proceso si generó cambio en los electrones totales y cambio en el octeto. Entonces, este oxígeno, al haber hecho ese proceso, sigue teniendo 8 electrones de valencia a su alrededor. Sí, solo que ahora lo tiene como 3 líneas, que son 6 electrones, y 2 puntos, que son otros 2 más. Él tiene su octeto. Pero mejor aún, miren lo que pasó con este carbono. ¿Cuántos electrones de valencia tiene este carbono en este momento? 8. 8. O sea, completó el octeto, que ese era el problema. Y ahí fue donde hicimos los cambios. Ahora, verifiquemos que nosotros no violamos la ley de conservación de la carga ni de la masa. ¿Cuántas líneas en total hay? 6. Tenemos 6 líneas, ¿no? Cada línea, ¿cuántos electrones son? 2. O sea que tenemos 12 electrones. 2 electrones. ¿Cuántos puntos en total tengo? 12. 12. 12. Y cada punto es un electrón, tengo 2 electrones. En total, miren, sigo teniendo 24. Yo no he violado la ley de conservación ni de la masa ni de la carga y logré completar el octeto de todas las estructuras. Esta es una posible estructura de Lewis. Pero, si ustedes lo analizan, no es la única posible estructura de Lewis. ¿Por qué? Recuerden que hay 3 puntos. Está este otro oxígeno y este otro oxígeno. Sin embargo, uno de esos dos igual me genera la misma estructura que ya dibujé. ¿Cuál es ese oxígeno? ¿Este que llame 1 o este que llame 2? ¿Cuál de esos dos, si hago el mismo proceso, me va a generar la misma estructura que ya dibujé? El 2. 2. Ajá, es exactamente el mismo. O sea que no es una estructura nueva. O sea que yo realmente puedo tener una segunda opción de Lewis, no 3 opciones, solo 2. La primera, que es la que se genera, o porque utiliza este de acá, ¿sí? El que ya hicimos, este es exactamente el mismo compuesto. ¿Sí? Esta sería la opción, perdón, 2. 2 y 2, sería la misma. Y tengo la opción 1,
que es la que no hemos explorado. En este caso, podríamos hacer lo mismo, pero con el oxígeno que está arriba. Quite este par de electrones, alguno, y que se ponga de acuerdo con el carbono para formar un enlace múltiple, un enlace doble, ¿sí? No tenga sus electrones libres, compartámoslos con este carbono. Si los compartimos, vuelve y pasa lo mismo de antes. Si revisamos ese oxígeno, tiene 8 electrones de valencia. Si revisamos el carbono, tiene 8 electrones de valencia. Si revisamos las líneas y los puntos, me dan 24. Las dos estructuras en este momento cumplen las condiciones de la regla del octeto y las de la ley de conservación de la masa y de la carga, ¿sí? Estas son dos posibles estructuras de Lewis.